Señor, realmente gracias. Gracias por esta familia. Gracias por estar reunidos. Gracias por tu gloria, por tu presencia. Gracias porque tú habitas en la alabanza de tu pueblo. Adoremos al Señor, adorémosle. Él es el motivo mayor de nuestro gozo. Él es incomparable. No hay ninguna fiesta, no hay ninguna celebración que produzca gozo como Él produce gozo. Señor, todas las cosas son tan pasajeras, los días pasan tan rápido, pero tú permaneces fiel, eres eterno. Ayúdanos a traer sabiduría a nuestro corazón al entender esto. Y te rogamos que nuestro corazón anhele vivir como David vivió, que hoy podamos comprender qué significa tener un corazón conforme al tuyo y que hoy podamos anhelar vivir de esa forma, la vida que tú quieres que vivamos. Gracias porque también usaste a David para pastorear a muchos, lo preparaste. Qué mejor preparación que siendo primero un pastor de ovejas para apacentar a mucho pueblo, para reinar sobre un pueblo numeroso. Gracias, gracias porque hoy tú estás hablando al corazón. Te alabamos, te bendecimos. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, a los que no habíamos saludado, bienvenidos a este encuentro especial. Estamos aquí en familia y vamos a estudiar algo muy hermoso hoy sobre la vida de David. Les quiero contar que en forma de agradecimiento estuvimos varios distritos reunidos la semana pasada, sábado y domingo, en la mañana con los jóvenes del movimiento universitario y fue un regalo del Señor. Habían jóvenes de Arica, Temuco y algunos distritos de Santiago. Y justamente estuvimos hablando del corazón. Estuvimos hablando del corazón tal como aparece aquí en la pantalla. Y yo me preguntaba, cuando hablamos del corazón, ¿a qué se refiere la Biblia? Y pudimos responder esa pregunta. Fíjese que el corazón, cuando la palabra de Dios abundantemente se refiere al corazón, está hablando sobre el centro de nuestro ser, el centro de nuestra personalidad. En algunas ocasiones se le asocia al espíritu, ¿ya? O al alma, a la mente, según el pasaje en el que está el versículo, el pasaje en el que se está utilizando la expresión corazón, ¿ya? Y justamente la Biblia enseña que David tenía un corazón conforme al de Dios. ¿Usted sabe lo que significa eso? ¿Qué significa tener un corazón conforme al de Dios? Quiero además contarle que este hombre, del que la Biblia habla mucho, ¿sí? ¿Usted sabe cuántos capítulos más o menos están destinados a hablar sobre la vida de Abraham? A ver si usted puede anotar en el chat. ¿Cuántos capítulos más o menos usted piensa? Yo le voy a decir, entre 10 y 20. ¿Cuántos capítulos se dedican a Abraham? 14. ¿Cuántos capítulos se dedican a hablar sobre la vida de José? Que también es bastante copioso, abundante la referencia a José, lo que dedica la Biblia a hablar de José. ¿Saben cuántos capítulos? 14. A Elías, más o menos 10. Igual que a Jacob. Pero ¿saben cuántos capítulos dedica la palabra de Dios para hablar de David? ¿Saben cuántos? Si no hemos calculado mal, 66 capítulos. Imagínense, así como los 66 libros de la Biblia. O sea, si se habla tanto de David, es porque David realmente era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué significa esto? Vamos a ir aprendiendo qué significa
tener un corazón conforme al de Dios. Yo quiero ser súper sincero con ustedes y decirles que muchas veces yo experimento en mi vida que yo no tengo ese corazón, que muchas veces yo no soy intencional para buscar a Dios. Esa palabra la escuché hace un tiempo y me dejó mucho, me dejó pensando. Ser intencional. A ver, repitamos todos. Ser intencional. O sea, que yo busque a Dios con intención. Si yo entiendo que el gran tema de toda la Biblia es mi corazón en relación con Dios, entonces a lo que yo más debo dedicarle tiempo es al corazón. ¿En qué sentido? Es decir, Señor, ¿cómo está realmente mi corazón? ¿Mi corazón es recto para contigo? ¿Mi espíritu es fiel para contigo? ¿Ya? Si la Biblia habla tanto del corazón, por ejemplo, pasajes como sobre toda cosa guardada, si usted puede completar la frase que dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Ahí veo muchos que están recitando el versículo. Sobre toda cosa guardada. Y hay otro que dice en el Nuevo Testamento, Jesús dice, donde está el tesoro, está el corazón, donde está vuestro tesoro. O sea que el corazón va a seguir al tesoro. Por eso lo primero que yo debo definir es cuál es mi tesoro en la vida, para luego, así, poder definir dónde está mi corazón. ¿Ya? Y de este hombre se dice que tenía un corazón conforme al de Dios. Vamos a leer varios pasajes que van a ir apareciendo aquí en la pantalla y usted va a descubrir, va a compararse también, va a decir, Señor, yo tengo ese corazón. Y como les decía, muchas veces yo veo que no, me ha faltado ese corazón, me ha faltado. ¿Por qué? Porque tengo actitudes equivocadas, porque tengo actitudes de orgullo, porque tengo actitudes críticas. Entonces vamos a descubrir. ¿Usted considera que es importante que descubramos cuál es este corazón? Levante la mano, ¿quién considera que es importante? Entonces, voy a ir mostrando los versículos que están acá. A ver, Pira Sandra, si me puede, eso, muchas gracias. Ahí, el primer versículo es primer libro de Samuel, capítulo 13, versículos 13 al 14. Y dice, Jorge, esto no estaba preparado, estamos aquí en vivo. Jorge Gutiérrez, ¿tú me puedes ayudar, por favor? Vamos a dejarlo un rato acá. Muchas gracias, Jorge. Fíjese, en la pantalla dice, en primero de Samuel, está hablándole Samuel a Saúl, y dice que el Señor ha buscado para sí, el Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón. Meditemos en esta expresión. Dios busca hombres y mujeres conforme a su corazón. Es Dios el que los está buscando. Es Dios el que los va a encontrar. Es Dios el que va a llevar a estas personas, puede ser usted y yo, a un proceso para que nosotros tengamos ese corazón. En estos tiempos que estamos viviendo con mayor razón. Y luego dice que en el Salmo 89, 20, que está a continuación, el Señor dice que Él halló a David su siervo. He hallado a David mi siervo, lo he ungido con mi óleo santo o con mi santa unción. Esta es la versión de las Américas, la nueva Biblia de las Américas. He hallado a David mi siervo. O sea, Dios está diciendo que David es su siervo
que Él va a hacer todo lo que Él quiere y que lo ha ungido, lo ha capacitado, le ha dado el poder del Espíritu Santo. Y un símbolo de esa capacitación es el óleo, el aceite santo que el Señor derrama sobre David. Pero fíjese en esta expresión que es maravillosa. Está diciendo acá el Señor, he hallado. Dios lo buscó, Dios lo encontró. ¿Ya? A todos vamos a decir juntos, Dios lo buscó, Dios lo encontró. Luego encontramos que aquí hay una pregunta. ¿Cómo entonces es el corazón de Dios? Porque si dice que David tenía un corazón conforme al de Dios, la pregunta que usted y yo nos hacemos es, ¿qué es un corazón conforme al de Dios? ¿O qué significa tener un corazón como el del Señor? ¿Cómo es el corazón de Dios? Si usted pudiera dibujar el corazón de Dios, ¿cómo lo dibujaría? Claramente es distinto al que estamos acostumbrados a ver. ¿Ya? ¿Qué es el corazón? Significa que Dios también tiene actitudes, sentimientos. Dios tiene personalidad. Dios tiene mente. Dios tiene espíritu. Él es espíritu. ¿Sí? Y cuando hablamos de tener un corazón conforme al de Dios, hablamos de tener armonía con Dios. Que lo que a Él le importa, a mí me importa. Que lo que a Él le entristece, porque Él también tiene sentimientos, a mí también me entristece. Y es que yo acepte lo malo que he hecho y desee cambiar. Y no lo hago por culpa, lo hago porque lo amo. Usted hace eso porque ama a Dios. Y por eso usted dice, Señor, me aparto del mal porque te amo. Ese corazón tenía David. Usted conoce la historia de David. Y algunos podrán decir, pero ¿cómo si él pecó? Él adulteró y él mintió y además mandó a matar a Urías, un hombre íntegro. Entonces, ¿cómo podemos decir o cómo podemos todavía decir que era un hombre conforme al corazón de Dios? Porque usted ve la actitud que tuvo David cuando Natán, el profeta, ¿se acuerda? En segundo libro de Samuel, capítulo 12, va y lo confronta, le cuenta una historia, le ilustra, y él experimenta un arrepentimiento genuino. O sea, David sí experimentó las consecuencias de su pecado, pero él compone, inspirado por el Espíritu de Dios, el Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David siguió siendo el hombre conforme al corazón de Dios. Aunque la palabra de Dios es muy clara y cuando termina el libro, ese capítulo en segundo de Samuel dice, mas esto desagradó al Señor. Esto que hizo David desagradó al Señor. O sea, Dios es claro con David, pero David es un hombre que se humilla, que se quebranta delante de Dios. Y fíjese que incluso en el Nuevo Testamento se habla de él constantemente, se cita a David. Y en Hechos, le voy a pedir por favor a Jorge si me puede ayudar, Hechos capítulo 13, verso 22, encontramos, miren este pasaje, por favor. Cuando lo quitó, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo, he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Muchas gracias, Jorge. Aquí lo está expresando el apóstol Pablo en el libro de Hechos, cuando él hace una presentación, una prédica, un discurso, y él hace todo un recorrido de la historia del pueblo de Israel, y él dice, he hallado a David, ¿sí? Está transmitiendo lo que Dios dijo, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad, hará todo lo que yo quiero, dice la versión Reina Valera. Nuevamente se repite la expresión, un hombre conforme a mi corazón, un hombre cuyo corazón está ajustado al mío. Está el corazón de Dios, está el corazón de David y el corazón de David se ajusta al corazón de Dios. ¿Sí? Haga así conmigo, por favor. ¿Sí? Su corazón está bombeando, el corazón de Dios bombea. El corazón de David
se ajusta plenamente al corazón de Dios. Es el corazón del Señor. ¿Cómo era el corazón del Señor? ¿Se acuerdan lo que dice Mateo 11? Siempre toda la Biblia apunta a Jesucristo. Y Mateo 11 dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Cómo era el corazón del Señor Jesús? ¿Cómo es el corazón del Señor Jesús? Manso y humilde. Es un corazón guerrero que pelea, es un corazón celoso, en el buen sentido de la palabra, que nos cela. Es un corazón apasionado que estuvo dispuesto a entregarse por completo. Es un corazón puro, sin pecado. Es un corazón generoso. A ver, describamos. Describamos, si usted puede escribir por el chat, qué características del corazón de Dios que a usted le llame la atención. Los que no saben ocupar el chat, ahí abajito, en su celular o en su dispositivo, en su computadora aparece chatear. Usted puede escribir, ¿sí? Para todos. Asegurarse que esté para todos. Es un corazón misericordioso, dulce y tierno, compasivo. Es un corazón fiel. Muchas gracias. Humilde, puro. ¿Sí? Así es el corazón del Señor. Un corazón arrepentido y manso. Muy bien. Así era así es el corazón del Señor. ¿Sí? Él no tenía de qué arrepentirse. ¿Ya? Un corazón perdonador. Así era el corazón de David. Usted ve toda la historia de David y ve características muy parecidas a las del Señor Jesús. Entonces, por algo Dios está diciendo: he hallado a David mi siervo. ¿Sí? Muchas gracias a todos los que están escribiendo. Gracias Luz, Pillaca y a todas las personas que están escribiendo. ¿Ya? Con amor inagotable. Ustedes ven las actitudes de David en toda su larga historia narrada en la Biblia y ven actitudes de generosidad. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando a David lo estaban maldiciendo? Cuando Simei, el famoso Simei, lo maldecía. ¿Y cómo responde David? Ese David guerrero, ese David que, bueno, derramó mucha sangre, ¿se acuerda? Y por eso el Señor le dijo: no vas a construir tú el templo. ¿Cómo respondió David? Él dijo: bueno, ¿y si fue Dios que se lo dijo? O sea, aún la soberanía de Dios está aquí presentándose en todo momento. Él tuvo una actitud mansa, incluso frente a las maldiciones, frente a las palabras duras, a las palabras de maldición que otros le preferían. ¿Ya? David tenía muchas características de las que usted mencionó ahora. Hay otras más. ¿Quién se acuerda de otras características de David? Vamos a ir meditándolas a medida que avanzamos. Entonces, ¿qué cualidades busca Dios? Y aquí vamos a ver en la pantalla cuáles son las cualidades que está buscando el Señor. ¿Ya? La primera de estas cualidades, y que la encontramos en David, por algo él dice que es conforme a su corazón, es que David fue un hombre profundamente espiritual. David era un hombre que pasaba tiempo con Dios, que él aprendió a ser fiel, y él aprovechaba su tiempo probablemente cuando estaba pastoreando, cuando él tocaba el arpa. ¿Sí? O sea, no cualquier persona escribe los salmos, imagínense. ¿Cuántos salmos escribió David? ¿Quién de ustedes sabe cuántos salmos escribió? Más o menos, algunos dicen que son como, ¿cuánto? A ver, una empanada de la Nelly Joyful para la persona que nos dice cuántos salmos escribió David. Ahí la Nelly está mirando. ¿Sí? Una empanada y un anticucho para el que le apunta. ¿Sabe cuántos salmos escribió David? Más o menos entre 70 y 75 salmos. Hay algunos que no dicen el nombre, pero algunos estudios dicen que si usted más o menos los cuenta y analiza otros salmos que están sin nombre, pueden ser entre 70 y 75. Imagínense, casi la mitad de los salmos escritos por un solo hombre, un hombre que era profundo. Lo que pasa es que a nosotros nos cuesta ser profundos, somos superficiales muchas veces. ¿Y qué es lo que vio Dios cuando llamó a Samuel a ungir al rey?
al sucesor de Saúl. Saúl fue desechado como rey. ¿Se acuerda que Samuel vio al primer hijo? ¿Sí? Gracias, Jorge, por tu acotación. Fíjese que Dios le dice a Samuel, no veas su estatura, no te fijes en la apariencia, porque Dios no mira lo que está delante de los ojos, no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira la apariencia, pero Dios mira el corazón. Entonces, David era un hombre profundo. Nosotros generalmente miramos con nuestros ojos y decimos, esa persona debe ser, esa persona es la que creo que Dios escogió. Pablo dice, yo no me he acercado a ustedes con palabras de humana sabiduría, no me he acercado a ustedes confiando en mi carne, en mi apariencia, en mi brazo, primera carta a los Corintios. Entonces, usted debe considerar esto, Dios mira el corazón. Y Dios vio en David un corazón profundo, un corazón que iba más allá, buscaba profundamente a Dios. Y por eso él podía componer estos salmos. Estos salmos, por ejemplo, ¿qué salmo que usted ha leído de David a usted le ha tocado profundamente? Probablemente usted va a decir el Salmo 23, el Salmo 51. Muchas gracias, Mile. El Salmo 139. Usted ve una riqueza de un hombre que conocía a Dios, un hombre profundo. ¿Cuántas veces nos ha pasado que entramos a la presencia de Dios y en el fondo como que nos pasa que nos apartamos, nos desconcentramos, nos ponemos a ver el teléfono y no somos profundos? Si usted quiere llegar lejos, estar en las alturas, como dice también el Salmo, ¿qué necesita? Profundizar. Si usted quiere ver un edificio grande, alto, ¿qué necesita? Hacer una excavación profunda, profundicemos con Dios, ocupemos bien nuestra mente a veces se distrae fácilmente, ocupe bien su mente, medite más la palabra de Dios, recítela, memorícela, cántela. Fíjese que usted puede estar escuchando música cristiana pero no estar alabando a Dios. Hay gente que dice, no, si yo siempre estoy alabando a Dios porque tengo siempre música encendida en mi pieza, en mi casa, pero eso no significa que usted está alabando a Dios. Usted puede tener una prédica puesta en YouTube, en cualquier lugar, pero no quiere decir que usted está profundizando su estudio de la palabra de Dios. Es muy distinto. Usted puede decirle a una persona que Dios te bendiga y usted pensó que la evangelizó, pero no la ha evangelizado todavía. Necesita sentarse con la persona y compartirle el evangelio. ¿Ya? Entonces necesitamos ser como David, un hombre profundo espiritualmente. ¿Ya? La segunda característica y cualidad que Dios busca, que Dios vio en David, era su integridad. Dios es un Dios que busca hombres íntegros. Dios vio la integridad de David. Y eso está en varios pasajes. Jorge, ¿tú me puedes ayudar, por favor, a leer el primer libro de Samuel 19:5? Dice, pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué? Pues pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa. Esta es la palabra que le dice Jonatán a su padre Saúl. Fíjense en esta expresión. Él tomó su vida en su mano. ¿Ya? Él tomó su vida, mató al filisteo, pero él estuvo dispuesto a entregar su vida, a entregarla. Y el Señor dio salvación. David fue un hombre, hasta ese momento era un hombre inocente. ¿Sí? ¿Y qué estamos viendo aquí? La palabra íntegro significa completo. Si quiere anotarlo, completo, cabal, inocente, con un estilo de vida sencillo, un hombre virtuoso. La palabra hebrea
que se traduce al castellano como íntegro, es una palabra muy amplia, que significa completo, perfecto, cabal, con un estilo de vida sencillo, inocente, un hombre virtuoso. Eso es lo que Dios está buscando. David era un hombre conforme al corazón de Dios porque era íntegro. Él estuvo dispuesto a entregarse completo, total, no una parte, no era parcial, era entero, 100%. Hombre 100, como aprendimos en un congreso hace algunos años allá en Viña del Mar, ¿se acuerdan? Hombre 100, 100%, no 90, no 95, no 95% de algodón y 5% de poliéster, 100%. Y algodón del bueno, 100%. ¿Ya? Y vamos a ver que la tercera, íntegro también significa nada que esconder, nada que esconder. ¿Sí? Y la tercera característica que vamos a ver de David es que fue un hombre humilde, era un hombre completamente siervo, tenía un corazón de siervo. ¿Dónde estaba David? Yo le pregunto, a ver, díganme ustedes por favor, si pueden escribir por el chat, ¿dónde estaba David cuando Samuel fue a la casa de Isaí a ungir a uno de sus hijos? ¿Dónde estaba? Estaba en la cancha de fútbol, estaba en la fonda, estaba pastoreando las ovejas. No estaba en el computador, ¿sí? Él estaba sirviendo. Era un hombre fiel en lo natural. Nosotros hace algún tiempo aprendimos, como ahí dice el Salmo, ¿verdad? El Salmo 78, David fue un hombre que estaba sirviendo, era un hombre fiel en lo natural. Él hacía su trabajo de pastorear ovejas y ahí era fiel. Era un hombre que trabajaba en el silencio. Y aquí quiero detenerme, porque hay cuatro etapas que vivió David, que son muy interesantes, no están escritas, pero si usted quiere anotarlas, es el proceso que vivió David. ¿Quiere conocer estas 4 etapas? David primero fue un hombre que vivió la soledad. Él experimentó una sana soledad. Él estaba solo cuidando las ovejas, no estaba con todos sus hermanos en el sacrificio, en la comida, en la cena. Él vivió la soledad y aprendió a manejar la soledad y a no tenerle miedo a la soledad. Es importante que usted tenga momento de estar solo, no tenga miedo a estar solo con Dios. Incluso si usted siempre está orando con su esposa o con su esposo, también es bueno que usted ore, usted solo, usted sola con el Señor. Que tenga su momento, además de orar en familia, además de orar junto a su esposa, a su esposo. Segunda característica, segunda etapa que vivió David en este proceso, el anonimato. ¿Sí? Él no era ningún conocido, era un completo desconocido. ¿Se acuerdan lo que dijo Samuel a Isaí? ¿Y te queda algún otro hijo? Y ahí Isaí le dice, sí, ¿verdad? ¿Verdad que tengo otro hijo que está cuidando las ovejas? Si usted ve la historia de David, era un hombre que estaba en el anonimato. Él aprendió a vivir en el silencio. Tercera característica o tercera etapa que vivió David, la monotonía. Él tuvo que aprender a cuidar las ovejas, a hacer la misma actividad todos los días y no aburrirse. Y quiero decirle que David fue fiel aún en la monotonía. Fiel en la monotonía. Ahora repitamos esta frase. David fue fiel en la monotonía. ¿A cuántos de ustedes les gustaría volar, ser piloto o algún día aprender a volar y usted levantar un avión, ¿sí? Pilotear? Levante su mano, además de Jairo, que está muy emocionado. A Milena, Olger, Micaela, ¿quién más? Les quiero contar que ser piloto, claro, debe ser muy emocionante, pero les digo algo, en palabras de un piloto, escucha atentamente lo que dice un piloto. Volar no es más que horas y horas
de monotonía interrumpidas por escasos segundos de pánico total. Fíjese lo que es para un piloto. O sea, la mayoría de los pilotos están... ¿Usted cree que es entretenido estar todo el rato ahí? Así a veces no tienen que hacer nada, ¿sí? Porque ahora es todo automático. ¿Sí? Imagínese, es una monotonía 10 horas, 12 horas. ¿Sí? Porque no es como, no hay paradero, usted sabe que no tiene que estar parando. ¿Sí? Es 10 horas, pueden ser 12 horas o más en los viajes más largos. Una monotonía. David aprendió a ser fiel en la monotonía, a hacer su trabajo con amor, con dedicación. ¿Cómo es el trabajo que usted hace, aun cuando pareciera aburrido, pareciera monótono? ¿Cómo es su actitud, aún en su trabajo? ¿Cómo es su actitud? Es bueno preguntarnos esto. Y la cuarta característica, la cuarta etapa que David aprendió o que vivió en este proceso, la realidad. Porque usted puede decir, no, pero David estaba ahí en las nubes tocando su arpa, él era como que vivía en otro planeta. ¿Sabe qué? David no vivía en otro planeta. David, y ponga mucha atención con esto, David fue y enfrentó al gigante. ¿Qué mayor realidad que enfrentar al gigante? Él tuvo que enfrentar al gigante. Y si usted va a primer libro de Samuel, capítulo 17, va a encontrar algo muy especial. Cuando David escucha, ¿se acuerdan lo que pasó? David escuchó porque él fue a dejar comida. Él no estaba de espía, él no estaba como la familia Miranda. Aquí no hay ninguna persona de apellido Miranda que se pueda sentir ofendida, no, ¿verdad? Él no andaba mirando ahí qué es lo que pasaba. Él no estaba perdiendo su tiempo. Él fue a dejar una encomienda de su padre y escuchó al famoso gigante. Y él empezó a indagar. Y él le dice a Saúl, a un Saúl miedoso, a un Saúl totalmente amedrentado, que ya sabía que Dios lo había desechado. ¿Qué hace este hombre? David, este jovencito, este muchacho, le dice, ¿sabes qué, Saúl? Yo voy a ir a enfrentar a ese gigante. Pero ¿qué vas a hacer tú si tú eres un muchacho? ¿Y qué le dice David? Tu siervo, hombre humilde, fíjese, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, es pastor. ¿Sí? De hecho, mis ovejas las dejé bien cuidadas, porque él las dejó bien cuidadas, era fiel, dejó bien cuidadas las ovejas, no se mandó a cambiar. ¿Y qué le dice a Saúl? Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un oso o cuando venía un león, ¿sí? Entendemos que no es el mismo león africano, es otro tipo de león, pero era un león que se comía las ovejas. Cuando venía el oso, cuando venía el león, tu siervo los tomaba de la quijada, los mataba. Yo no permitía que ninguna oveja fuera devorada. Ponga mucha atención en esto. Yo voy a ir y voy a enfrentar al gigante. Y él dice, el Dios de Israel, mi Dios, el que me libró de las manos del oso y del león, me va a librar de este gigante, ¿no? y lo vamos a vencer. ¿Eso de qué le habla usted? Eso le está hablando de una experiencia con Dios. David no estaba leyendo ninguna historia anterior, probablemente. Él conocía la historia de Moisés. Probablemente él conocía la historia de Josué. Porque de hecho él tiene una misma actitud que la que tuvo Josué y Caleb. ¿Se acuerdan cuando el pueblo, los espías, estaban todos llenos de miedo? Y Josué y Caleb le dijeron, no desfallezcan, vamos a vencer a estos enemigos, a estos gigantes, a los hijos de Anac. Mira, hay una relación muy linda entre David y la actitud que tuvo Josué y Caleb en capítulo 13 de Números, Números capítulo 13 y 14. ¿Sí? Si quiero anotarlo, Números 13, versículo 30 y Números 14, del 8 al 9. Números 13, versículo 30 y Números 14. Tuvo una actitud muy parecida, porque le dio ánimo al rey y dijo, vamos a vencer al gigante. Él tenía una experiencia con Dios.
Él conocía a Dios, él conocía la realidad. Él no se quedó en las nubes, él no se quedó tocando el arpa, él fue y enfrentó al gigante. ¿Sí? Esto es lo hermoso de un hombre como David, un hombre que era profundo, pero que cuando había que enfrentar al gigante, él no se quedaba orando, él iba a enfrentar al gigante. ¿Sí? Cuando había que enfrentar un problema, ¿qué hacía? Él iba y lo resolvía. Era un hombre de oración y un hombre que era prudente en sus palabras. De este David estamos hablando. Un hombre humilde, profundo, íntegro y humilde. ¿Ya? Y hay unas preguntas que debemos hacernos. Tomémonos un momento para analizar estas preguntas, por favor. La primera pregunta. Jorge, ¿me puedes ayudar a leer la primera solamente, por favor? Dice, ¿hago lo que se me pide con buena actitud, sin murmurar? Esta es una buena pregunta que mide nuestra actitud como la de David. ¿Hago lo que se me pide con buena actitud? ¿Soy fiel en lo natural? ¿Soy un siervo? ¿Tengo una actitud perseverante hasta el final? Porque a veces puedo comenzar rápido algo, pero después me desanimo en el camino. ¿Tengo siempre una buena actitud? ¿O estoy pensando constantemente, no es que la forma en que la forma en que hay que hacer las cosas es distinta? Yo cuando pienso de esa forma, y aquí le pregunto si le ha pasado a usted, cuando yo pienso de esa forma, también yo digo, quizás Señor, ahí no estoy manifestando el corazón tuyo. Cuando estoy pensando que la forma en que yo hago las cosas es mejor. Cuando yo critico y murmuro de la forma en que se han hecho las cosas. Y digo, Señor, perdóname por mi orgullo. Yo no debo tener jactancia, ni debo tener, como una vez leíamos en un material, una satisfacción privada cuando mi hermano, mi amigo falla. Eso habla muy mal de mí, habla muy mal y habla de mi inseguridad, de mi competencia, de mi comparación. ¿Sí? David tenía una actitud distinta. ¿Ya? Todas estas preguntas tienen que ver con la actitud con la que yo hago las cosas. ¿Soy fiel en lo natural? Segundo, respeto a los que están en posesión de autoridad. Y esto es algo que debemos aprender. Dios considera en su palabra que todos los hombres son iguales. Dice el libro de Gálatas, ya no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, no hay separación, no hay diferencia. ¿En qué sentido? Que somos iguales en importancia. Hombre y mujer somos iguales en importancia. Esclavos y amos son iguales en importancia, aunque en ese tiempo existía la esclavitud. Pero Dios ha diseñado que en la iglesia, en la sociedad, en la familia, hay funciones de liderazgo y funciones de sumisión. Hay personas que dirigen y personas que son dirigidas. Y eso no quiere decir que yo sea más o menos importante. La pregunta es, ¿respeto a los que están en posición de autoridad? Todos tenemos un conflicto con la autoridad, todos, y necesitamos resolverlo. Y como una vez aprendimos, necesitamos tener un encuentro con la autoridad, un encuentro con la autoridad de Dios, y así vamos a respetar a la autoridad delegada por Dios. Eso nos pasa a todos. ¿Ya? Y tercera pregunta, Jorge, ¿me puedes ayudar, por favor, con la tercera? Dice, ¿soy fiel en mi servicio a Dios? Preguntémonos esto, por favor. ¿Soy fiel? ¿Soy fiel en mi servicio? ¿Soy perseverante? ¿Hago las cosas con excelencia? ¿Busco constantemente la sana perfección, la sana excelencia, no el perfeccionismo? ¿Soy fiel? ¿Soy obediente a lo que me piden? ¿Sí?
O a veces quiero hacer otras cosas, pero descuido lo que me están pidiendo. David era fiel. Cuando Dios escogió a David para ser el rey, estaba Dios manifestando su amor por el pueblo. ¿Sí? Y para terminar, quiero invitarle a que usted vaya al pasaje central, que no lo colocamos acá en la pantalla, pero está en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Y fíjese lo que un hombre que escuchó que Saúl tenía un espíritu que lo estaba atormentando, y dijeron, busquemos a una persona que sepa tocar. ¿Se acuerdan? Que sepa tocar el arpa, para que toque y los espíritus se vayan, sean totalmente quitados, ¿sí? Para que Saúl descanse, para que el alma de Saúl descanse. Entonces llamaron a una persona, y ahí un joven, que no sabemos el nombre de este joven, dijo, en primer libro de Samuel 16, versículo 18, ¿ya? Me equivoqué, es 16, 18, primero de Samuel 16, 18. Uno de los criados, uno de los siervos, respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Primera característica, sabe tocar. Es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Esa característica le gusta a alguna, ¿verdad? Y hermoso. Y el Señor está con él. Como si fuera poco todo lo anterior, termina con una tremenda definición, apreciación, característica de David. El Señor está con él. Y pasaje un poquito antes, en el versículo 13, ahí está, versículo 13, dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante, el Espíritu del Señor, de Jehová, vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Fíjese que este acto externo de ungir, de derramar aceite, óleo, de ungir a David, era un símbolo del derramamiento, de la manifestación del Espíritu Santo que empezó a manifestarse en David. El Espíritu de Dios vino sobre David. Le quiero contar una hermosa noticia. ¿Usted quiere escuchar esta noticia? Usted y yo somos aventajados respecto de David, porque no solamente el Espíritu de Dios viene a estar con nosotros, o viene sobre nosotros. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo vive en nosotros. Y por eso Jesús dice, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque entonces va a venir el Espíritu Santo, va a venir y va a estar con ustedes. Y antes Jesús dijo, el Espíritu de Dios va a morar, va a vivir en ustedes. Usted puede tener el corazón del Señor. Usted puede tener ese corazón conforme al del Señor y ser como David, un guerrero o una guerrera. Usted puede enfrentar sus gigantes en el nombre del Señor. Usted puede vivir el arrepentimiento que David vivió, vivir un arrepentimiento genuino, para escribir el Salmo 51. Usted puede desarrollar todas estas características maravillosas que vivió David. ¿Y por qué decimos que él conocía a Dios? Porque dice el versículo, el Señor estaba con David, o el Señor está con David. Otra persona, no era David mismo. Recuerde que nunca David, y esto lo aprendimos en el Congreso, con los universitarios, con el MOOC, David nunca buscó promocionarse, él no estaba autopromoviéndose. Él no estaba mandando currículum para ser rey. Él nunca presentó una candidatura. Él no, el Señor lo escogió, él lo eligió.
Pero Dios vio el corazón de David. Dios vio lo que pasaba con David cuando David estaba solo. Esa es la integridad. La integridad es lo que usted hace cuando nadie le está observando. ¿Cómo es usted en su pieza? ¿Cómo es usted en su trabajo? Cuando está solo, cuando está caminando por la calle. ¿En qué está pensando usted? Esa es la integridad. Dios vio el corazón íntegro de David. Y Dios vio la actitud de siervo de David. Y quiero leerle un texto de un material muy interesante que estudia la vida de David. Dice, hay que notar también que a un siervo no le preocupa quién recibe el mérito. Recuérdelo, un siervo tiene una gran meta y esa meta es lograr que la persona a quien sirve resulte beneficiada, que triunfe cada vez más. Un siervo no desea que la persona a quien sirve fracase. A un siervo no le importa quién recibe el mérito, sino que el trabajo se haga. Ese era David, un hombre que no se estaba promoviendo, un hombre humilde, un corazón de siervo como el del Señor Jesús, un corazón que amaba profundamente a Dios, un corazón que dependía de Dios, otra característica. Y esto lo vemos en primer libro de Samuel, capítulo 17, 37, cuando él está enfrentando al gigante. Y David dice lo siguiente, primer libro de Samuel 17, 37, añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Saúl ya estaba entendiendo que David era un hombre de Dios y por eso él tenía tanto miedo, probablemente. Empezó la envidia y todo lo que sabemos de la persecución de Saúl hacia David. Pero miren la expresión que hermosa. El Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Yo conozco a Dios, yo sé quién es Dios. Él me va a librar de la mano de este filisteo. ¿Quién es este filisteo? ¿Qué se cree este hombre que viene a maldecir, que viene a enfrentar, a provocar a los escuadrones del Dios de Israel? Era un hombre que conocía a Dios y por eso él tiene la autoridad. Y él profetiza. Él profetiza porque estaba lleno, guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifestó sobre él. Empezó a manifestarse sobre él, a venir sobre él. Esto no es positivismo como a veces aparece en algunos videos que está tan de moda todo este evangelio de la prosperidad, que hay que declarar, bendición, bendición. Es que, o prosperidad, prosperidad. No, se trata de un hombre que escuchó a Dios, que conocía a Dios y que declaró lo que Dios dijo que él declarara. Él estaba declarando lo que había escuchado del corazón de Dios. ¿Ya? Él estaba llamando las cosas que no son como si fuesen porque él escuchaba a Dios, porque tenía vida íntima con Dios. Y a veces nosotros pecamos de ser presumidos. ¿Por qué? Porque declaramos cosas que Dios no nos ha dicho que declaremos, son solamente nuestros anhelos, nuestros caprichos, pero no hemos tenido una relación profunda con Dios. Y podemos cometer errores. Yo una vez escuché el caso de un niño que en la universidad, él era muy religioso cuando chico, sus papás eran muy religiosos y los dos papás murieron. Pero toda la gente en esa iglesia les decía, no, si Dios lo va a sanar, Dios lo va a sanar a tu papá, a tu mamá. Ese niño creció con un concepto tan equivocado de Dios, porque toda la gente le decía, no, que Dios va a sanar a tus papás. La pregunta es, esas personas que dijeron eso, ¿se arrodillaron y le preguntaron al Señor cómo ayudar a ese niño? ¿Cómo guiar a ese niño que estaba viendo que había sido producto de un accidente trágico, un accidente automovilístico? Es difícil meterse en ese terreno cuando yo no tengo una intimidad con Dios, cuando solamente un capricho o un anhelo mío muy personal, muy legítimo, muy válido. Pero digo, Señor, yo quiero declarar lo que viene de tu corazón, no quiero estar declarando simplemente lo que yo quiero que ocurra.
David conocía a Dios, pasaba tiempo con Dios, y él podía declarar lo que venía del corazón de Dios. Y esto yo lo digo con mucho temor y temblor, porque muchas veces me ha pasado eso. Y yo no quiero caer en la incredulidad, y yo no quiero caer en el otro extremo, de dudar de todo. No, no quiero caer en eso. Y tampoco quiero que usted caiga en eso, sino que digo, Señor, soy una persona que profundiza, que busca tu intimidad, que busca tu palabra, y entonces escucho tu voz y declaro y profetizo lo que viene de tu corazón. Y derrotó al gigante. Y tal cual. Y le dijo, ¿saben lo que le dijo? El Señor te entregará en mi mano y yo te destruiré y te cortaré la cabeza. Tal cual, así fue. ¿Sí? Eso no es el poder de la palabra, ojo. No es lo que muchos dicen la ley de la atracción. No, no es eso. Es profetizar, declarar la palabra de Dios que él recibió en intimidad con Dios, porque tenía una profunda comunión. ¿Saben cómo reconocían a David también? En el capítulo 25, Abigail reconoció a David como el hombre que peleaba las batallas del Señor. Y Abigail fue una mujer muy sabia, muy astuta, muy inteligente, muy llena de gracia. Y David la reconoce. David reconoce a esta mujer cuando ella impide que David derrame sangre y destruya todo un pueblo. La historia de Abigail, que es muy hermosa. Primer libro de Samuel 25. Dice el versículo 32, y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. David entonces supo escuchar a una mujer que se interpuso, que le dio razones. Le dijo, ¿sabes qué? Mi esposo Nabal es un hombre terco, obstinado, pero por favor, perdona lo que él está haciendo. Ahí usted puede conocer la historia o retomarla o leerla. ¿Ya? Muchas cosas se dijeron de David en el capítulo 18, versículo 12. Dice, mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Versículo 14, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Lo dice 2 veces, el Señor estaba con David. Versículo 15, y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Versículo 16, mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. En ese momento todavía David no era el rey proclamado, era el rey ungido, pero todavía no proclamado. Pero aún así, él era la persona que amaba tanto a Dios, amaba tanto al pueblo, y el pueblo amaba a David. ¿Usted quiere desarrollar las características de David? ¿Usted quisiera pastorear vidas? El Señor vio la integridad de David y lo puso a pastorear vidas, como dice el Salmo 78, conforme a la integridad de su corazón y conforme a la pericia de sus manos. Integridad del corazón y pericia de sus manos. Era un hombre perito, un hombre sabio, un hombre idóneo. Todo lo que él hacía, él sabía hacerlo porque él era íntegro de corazón. Pidámosle al Señor esa misma actitud para vivir y servir como David. Vivir y servir. Primero yo vivo y luego yo sirvo. ¿Estoy dispuesto a cultivar esas características? ¿Estoy dispuesto a cultivar esas cualidades que David tuvo? ¿Estoy dispuesto a vivir el proceso, a estar solo con las ovejas? Porque a veces queremos que todo sea rápido, pero hay un proceso que David vivió. ¿Qué les parece si oramos? Busquemos al Señor, tengamos un momento para adorarle, para buscar su rostro. Y vamos a cantar también una canción en un momento, ¿ya?
Señor, queremos agradecerte de todo corazón, Padre, porque realmente tú nos enseñas a través de la vida de David y nos confrontas. Yo experimento en mi interior que me falta mucho, que tengo actitudes que no están bien y por las cuales te pido perdón. Constantemente necesito pedirte perdón por ciertas reacciones equivocadas, pensamientos. Y creo que David, sabiamente, él dice, como también Olger nos ha enseñado a orar, pon guarda a mis labios. Señor, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti. Ahí parte todo, en el corazón. Señor, enséñame que yo necesito trabajar en mi corazón, que necesito que mi corazón sea moldeado. Yo necesito que mi corazón sea transformado. Necesito, Dios, porque no se trata de tratar de cambiar de un día para otro, no se trata de intentar un cambio forzado, un cambio rápido en mi vida. Se trata de dejar que tú trabajes en mi corazón, que mi corazón sea moldeado, que mi corazón sea conforme al tuyo. Eso es el secreto de todo. Ahí está la raíz de todo, Señor, que mi corazón sea moldeado cuando me arrodillo, cuando estoy delante de ti. Eso te pedimos, papá. Y queremos adorarte a través de este cántico y decirte, Señor, de gloria en gloria yo quiero verte. Por favor, ayúdame. Quebrántame. Rompe mis estructuras. Quita mi orgullo. Enséñame a no andar a la defensiva, sino a confiar en ti. Enséñame a ser humilde. Te adoramos. Te adoramos, amado Dios. En el precioso nombre de Jesús.